cuando entra gente al equipo nos dimos cuenta de que habían cosas que eran difíciles de entender y entonces lo que queríamos evitar son esas magias que hace Ruby on Rails. Un poquito como hemos comentado, que al final es como esta decisión también en parte financiera, en parte que forma parte de ser un product engineer al final, ¿no? Lo que queremos es, de alguna forma, facilitar la entrada a nuevos miembros para que entiendan el código y la lógica de negocio lo antes posible. La IA con lo que mejor se entiende es con estructura. O sea, tú le das bien determinado cómo están las cosas y ella es capaz de entender bien la intencionalidad que tienes detrás de una petición de un prompt determinado, ¿no? El Railsway te dice que tienes que llamar a un controlador de esta forma y la vista de esta otra forma. Y entonces, mágicamente, por detrás, el framework hace que eso lo conecta. O sea, no nos vamos a ir a una arquitectura de microservicios ni nada por el estilo porque a nuestra forma no tiene sentido. Lo que queremos es tener un Screaming Architecture, que al final lo que viene siendo es un repositorio de código en el que tú cuando entres, lo primero que veas son lenguaje de negocio, ¿no? Que Una manera muy antigua de pensar. claro, eso es un Big Bang, eso va Muy de project manager, muy de... Hola a todos, bienvenidos otra vez a un capítulo más de Inside Boardwalk. En este caso estoy con Pablo y con Adri, dos miembros de nuestro equipo de producto. Ellos originariamente son ingenieros de software, pero nosotros nos gusta entender la posición aquí como el Product Engineer, donde esperamos que las personas que forman parte de este equipo traten de tomar decisiones lo más acertadas posibles en cuanto al producto, y eso implica muchos otros conocimientos horizontales que, bueno, que quizá vamos a comentar un poco aquí. No obstante, vosotros en la semana pasada estabais todo el equipo de producto junto y estabais hablando sobre algunos temas de cambio de arquitectura, y creo que podría ser interesante pues preguntaros qué es lo que estáis pensando, qué es lo que estáis haciendo, por qué, y si nos podéis contar un poco más al respecto. Vale, a ver, principalmente, ¿por qué no? O sea, nosotros reciente estuvimos haciendo migración a React y hemos planteado muchos cambios a nivel de frontend y bueno, se venían los cambios a nivel de back. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy es lo que se conoce en ingeniería de software como un código espagueti, ¿vale? Que tenemos todas las cosas muy mezcladas, tenemos problemas a la hora de hacer eso escalable, de implementar una nueva feature y demás, no sabemos dónde estamos tocando, dónde estamos rompiendo, aunque tenemos una batería de test, pero la batería de test va lenta, entonces hay muchos problemas ahí que requieren de cambios estructurales. Entonces por eso es que empezamos a plantear esta migración. Sí, ahora lo que estamos haciendo es estableciendo como unas bases, ¿no? De lo que nos gustaría a nosotros que fuera esa API de backend, ¿no? Y establecer como un consenso de equipo, ¿no? En lo que consideramos nosotros el ideal, ¿no? Entonces, lo que queremos es tener un Screaming Architecture, que al final lo que viene siendo es un repositorio de código en el que tú cuando entres, lo primero que veas son lenguaje de negocio, ¿no? Que tú cuando lo abras digas, vale, esto es un marketplace, esto es Boardwalk, ¿no? Y lo que no te encuentres sean el lenguaje propio técnico, ¿no? Que sea lo que viene siendo una infraestructura, dominios, modelos, servicios de aplicación, ¿no? Que eso ya dices, oye, tengo que entrar muy abajo del todo para ver qué es lo que está haciendo esta aplicación, ¿no? Y entonces lo que queremos es, de alguna forma, facilitar la entrada a nuevos miembros para que entiendan el código y la lógica de negocio lo antes posible y luego que sea mucho más mantenible, ¿no? O sea, cuando hablas tú de negocio, ¿no? Si tienes que hacer una feature, ¿no? En modificar una booking, tú lo vas a tener mucho más fácil si lo primero que te encuentras es booking, ¿no? Entonces, también esto viene dado que hace un tiempo atrás hicimos un ejercicio conocido en el mundo del Domain Driven Design, que es el Event Storming, ¿no? Entonces, eso nos ayudó a encontrar cuáles son nuestros contextos dentro del negocio y luego eso poder llevarlo al código, ¿no? Y que de alguna forma lo que tiene que cambiarse esté todo bajo el mismo dominio, ¿no? Que cambie junto, ¿no? Y no tengas que entrar a diferentes partes de la aplicación cuando a lo mejor tienes que cambiar luego el booking, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que queremos establecer ahora. También os escuché hablar algo del monorepo o algo así. ¿Queréis que te interese hablar de eso o no? Sí, a ver,
eso es más una forma de organizar las cosas, ¿no? O sea, eso viene muy ligado a que nosotros lo que estamos planteando es un monolito, o sea, no nos vamos a ir a una arquitectura de microservicios ni nada por el estilo porque a nuestra forma no tiene sentido. Sin embargo, eh, eso te permite en un mismo lugar tener separaciones lógicas. O sea, todo lo que estamos hablando es separación a nivel de lógica, no va a ser a nivel físico. Vamos a tener solamente un despliegue, vamos a tener solamente una base de código, que es este monorepo, por así decirlo, de donde van a tirar todas nuestras funcionalidades, ¿no? Entonces, un poco el challenge ahí es cómo nosotros logramos que, aunque todo convive en el mismo lugar, se respeten esos contextos y se respeten esos boundaries que nosotros vamos a establecer. Y para eso, bueno, estamos usando distintas técnicas, ¿no? Siempre un poco teniendo en cuenta que no queremos luchar contra el framework, ¿vale? O sea, nosotros nos vamos a mantener en Ruby on Rails porque es lo que nos funciona, es un framework súper, súper, súper potente que, o sea, no hay razón alguna para cambiarlo. Simplemente es, sin luchar contra las configuraciones, sin ir en contra de las convenciones, cómo podemos nosotros darle un poco más de forma a esa estructura, ¿no? ¿Y cuáles son esas diferentes técnicas que vamos a usar? A ver, por ejemplo, nosotros, como dijo Pau, vamos a plantear un enfoque que se conoce como Screen Architecture o como Vertical Slicing. O sea, es una manera de que todas las funcionalidades que van juntas estén lo más cercana posible, ¿no? Por ejemplo, me refiero a, vas a crear un booking. Oye, todo lo que sea crear booking está de alguna manera cercano, ¿no? Entonces, la manera para respetar esos boundaries, nosotros estamos ya de hace un tiempo intentando usar una herramienta que se llama Packware, que es de Shopify, y que te permite justamente en un lenguaje como Ruby, que es muy abierto, que no hay estas reglas de visibilidad, donde hay un lenguaje un poco más tipado, más estricto, como puede ser Java o C#, te permite establecer reglas de, oye, quién puede acceder a qué, ¿no? Entonces, con esa paquetización es que queremos lograr entonces esta estructura. Y el tener esa paquetización, esos packs, de alguna manera sí que permite desplegar un pack únicamente y que solo pasen los test de eso y hacer también eso más liviano y más ligero, ¿o no? Sí, de hecho, eso ya no tiene nada que ver con cómo organices el código en general, o sea, a nivel de infra, siempre es posible coger una aplicación y picarla, siempre que cumplas con todas sus dependencias. De ahí que mientras menos dependencias tengas, es mucho más sencillo entonces de sacar una actualización nueva, de hacer los tests van a correr mucho más rápido porque eres capaz de decir, oye, que los cambios que hubo en este commit fue solamente en el pack de los walkers o fue en el pack de los tours o vete tú a saber, solamente corre esa batería de test. No tenemos que correrlo todo, no hace falta. Entonces, sí. Puede ser que antes a lo mejor pensáramos más en seguir lo que era el Rails Way y eso pues podía tener sentido siendo un equipo pequeñito y tal. Y ahora, aunque sigamos usando Ruby on Rails para el back, simplemente seguimos usando ese framework, pero no usamos esa mentalidad, ¿no? ¿Podéis explicar un poco las diferencias de por qué eso puede tener sentido, por qué no, ¿no? Que supongo que es también por un tema de tamaño de equipo, ¿no? Y qué realmente cambia, cómo cambia la mentalidad a la hora de afrontar eso. Sí, pues un poco lo que tú dices, ¿no? En Ruby on Rails, como lo tenemos actualmente, ¿no? Lo que queremos migrar, ¿no? Es un proyecto que es modelo vista controlador, ¿no? Que básicamente lo que tienes ahí metido es tanto las vistas como la lógica de negocio, ¿no? Entonces, al tenerlo todo junto, ¿no? Lo que pasa es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, tú en una vista puedes meter lógica de negocio y que al final es muy útil para equipos pequeños o para sacar features muy rápido. Y lo que pasa es que también funciona por convenio. Quiere decir que el Railsway te dice que tienes que llamar a un controlador de esta forma y la vista de esta otra forma. Y entonces, mágicamente, por detrás, el framework hace que eso lo conecta, ¿vale? Y que tú tengas una comunicación, ¿no? Entonces, esas magias, ¿no? Son las que a nosotros se nos hacen difíciles de entender, ¿no? Porque al final tú no estás leyendo una línea de código, ¿no? Entonces, te tienes que saber cómo funciona un framework, qué es lo que hace por detrás, para luego tú saber qué instrucción hacer o qué no hacer, ¿no? Entonces,
cuando entra gente al equipo, nos dimos cuenta de que habían cosas que eran difíciles de entender y entonces lo que queríamos evitar son esas magias que hace Ruby on Rails, el modelo más tradicional, y cambiarlo a un modelo más declarativo, ¿no? Tú leas, como por así decir, una receta, ¿no? Oye, pues mira, aquí recuperas información del usuario, aquí actualizas yo qué sé, el correo, luego aquí creas una booking y aquí reservas, ¿no? Entonces tú lo lees y una receta, oye, esto es lo que tienes que hacer, estos son los pasos. Y eso es lo que un poco echamos de menos y lo que queremos conseguir con esta migración, ¿no? O sea, para yo entenderlo, los pros y los contras no es que utilizar Ruby on Rails con el Rails Way te puede dar mucha velocidad, pero la contra es que, claro, cuando entra personas nuevas, ¿no? En el equipo les cuesta muchísimo entender y aportar valor, ¿no? Sí, Sería eso, ¿no? sí, pero sobre todo también porque es un proyecto donde han participado diferentes personas y a lo mejor no han seguido a pies juntillas lo que son los convenios, ¿no? O a veces sí y a veces no, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tú muchas veces cuando haces el primer código, lo haces de una forma rápida y luego lo que haces es, una vez que está validado y aprendido, ¿no? Validado un poco esa solución, lo que haces es refactorizarlo, ¿no? Entonces, como hay features que no sabes en qué punto se han quedado porque vienen heredadas, pues no sabes en qué punto están. Entonces se ha diluido un poco ahí lo que es esa responsabilidad de dejar el código limpio. Mm, ¿Vale? Entonces eso nos dificulta también el extenderlo. mm, Pero que para proyectos pequeños sí que funciona muy bien, mm. pero se nos estaba quedando muy grande. Claro. Antes hablábamos fuera de cámara, ¿no? De, oye, que quizá esto hubiera sido mejor antes, ¿no? Ahora os preguntaré eso y tal. Quizá creéis que eso también puede pasar porque como no tenemos la figura de manager, ¿no? Que se preocupa como que, oye, por decir, oye, pues aseguro que alineo a todos sí o sí y tal, y está todo como más descentralizado, no hay una persona que es responsable de todo, ¿no? O de todo el equipo. Em, Eso puede pasar, ¿no? Que vas dejando o que algunas responsabilidades o que personas pueden no cumplir a rajatabla algo, ¿no? Y es posible también que esta decisión de parar y mirar más por el todo se haya retrasado en el tiempo, ¿no? Pero también quizá puede ser que al sufrirlo vosotros más lo hayáis dado como aún más importancia, ¿no? Y ese sufrimiento te haga quizás darle más importancia, coger y levantar la mano y decir, oye, esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Quizá, ¿no? Sí, o sea, como tú dices, o sea, no tenemos managers, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es un equipo pequeño, reducido y con bastante seniority. Entonces, eso, nosotros tenemos un ritual, es que nos juntamos todos los ingenieros y ahí, pues, sacamos a la luz problemas, ¿no? Propios de ingeniería, ¿no? Entonces, en una de esas reuniones decimos, oye, es que sacar features nuevas nos está costando bastante, ¿no? Entonces, es cuando dices, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Y entonces, cuando te das cuenta de que de las fases de desarrollo, eh, la que más tiempo te lleva es el entender qué está haciendo ese código, ¿no? Porque dentro de la fase del desarrollo está entender el código actual, luego modificarlo, testearlo y desplegarlo, ¿no? Pues la mayor parte del pastel se le llevaba el entenderlo. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta, a lo mejor tenemos que hacer algo, ¿no? Para esto. Entonces somos lo suficientemente mayores y con seniority como para levantar la mano nosotros mismos en esas reuniones y decir, tenemos este problema, es suficientemente grande y vamos a solucionarlo. Mm. Sí, justo es un poquito como hemos comentado, que al final es como esta decisión también en parte financiera, en parte que forma parte de ser un product engineer al final, ¿no? Nosotros al final lo que estamos midiendo es deuda. Oye, y quitar esa deuda, ¿qué valor nos va a aportar? A lo mejor ahora nos hace ir un poco más lento porque justo vamos a ir migrando a la par de que vamos sacando cosas porque no es que vamos a parar y ya, pero si uno hace una gráfica, lo que uno espera es que en un momento de inflexión lo que ganemos sea en una velocidad que nos va a permitir en un menor tiempo estar en un punto más lejano que lo que estábamos si hubiéramos seguido con la misma carga que tenemos, como si tú eras hablando de un ancla, ¿no? Entonces un poco esa es la apuesta, ¿no? Esa es la apuesta de valor que incluso nosotros le damos a esta reducción de deuda y es por lo que le transmitimos al equipo de producto cuando tenemos estas reuniones en los streams y demás. Muy buen punto. Yo creo que has tocado ahí un punto muy, muy importante y que yo creo que la mayoría de ingenieros de software desconocen ni siquiera el concepto de coger y pensar que, oye, que esto son decisiones financieras, ¿no? Y que, como bien decimos,
cómo entendemos nosotros el rol que este Product Engineer incluye muchas cosas de negocio y finanzas, ¿no? Y entonces, claro, por hacer doble clic y profundizar en lo que acabas de decir, que creo que es muy importante, porque creo que merece la pena que la gente lo entienda, ¿no? Al final, tú podrías tomar como dos caminos extremos, ¿no? Uno que mucha gente le llama como el cowboy, que es ir muy rápido, tratar de sacarlo lo máximo y tal, y solo preocuparte por aportar valor en el corto plazo. Y muy el samurái, el que lo hace todo como súper perfecto, que se ocupa del arte, ¿no? Pero que es muy lento, ¿no? Y que tarda mucho en cambiar, tarda mucho en tal, ¿no? Y que efectivamente yo creo que la mentalidad ágil es saber cuándo te pones el gorro este de cowboy de Estados Unidos, ¿no? Y cuando te pones, cuando coges la katana del samurái, ¿no? Y cuando eres tal, ¿no? Y que quizá merece la pena entender que cuando estás maximizando para el aprendizaje, como has dicho tú antes, bien, ¿no? Oye, estoy tratando de hacer esto para aprender lo máximo y validar algo, ¿no? Y cuando una vez he quitado incertidumbre sobre eso, me preocupo de ser un samurái, de dejarlo todo súper robusto, ¿no? Pero a veces que quizá, ¿no? Bueno, y esa decisión financiera, efectivamente, es decir, en ese punto intermedio, como esto me hace ir más lento, es decir, hasta qué punto la capacidad que voy a tener de ir más rápido a futuro cuando quiero hacer esto. Si lo hago antes o si lo hago después. Porque si lo hago muy pronto, es posible que haga algo de mucha calidad que luego cambie. O que ¿no? lo tires O directamente. que lo tires. Claro. Y si lo hago muy tarde, me ha hecho ir más lento por toda esa deuda que acumulo y tampoco merece la pena, ¿no? Y que quizá el profundizar y el entender efectivamente esto como una problemática, un concepto financiero, ¿no? Puede dar a los ingenieros de software a ser más product engineers, ¿no? Y a levantar la mano y decir, oye, creo que merece la pena que hagamos esto tal, no volvernos locos con tal, pero centrarnos en esto por esta razón, ¿no? Y que quizá otras personas que no tienen un background de ingeniería de software no son capaces de ver, ¿no? Quizá. Totalmente. O sea, ahí lo que queremos al final es aportar valor y no queremos construir software simplemente por, mira, he hecho el software perfecto, ¿no? O sea, no trabajamos para hacer software. Entonces, lo que trabajamos nosotros aquí es aportar valor para la compañía. Entonces, es muy buen punto el que dices, ¿no? De decir, ese arte de decir cuando me pongo un sombrero y me lo quito y cojo la katana, ¿no? Es donde realmente estás maximizando el valor para la compañía, ¿no? Y aún así, y que creo que esto está bastante impregnado en lo del equipo, en los miembros del equipo de producto, estamos de acuerdo que este cambio arquitectónico hubiera sido mejor hacerlo antes, ¿no? Porque quizá nos fijamos más en el tamaño pequeño de una feature, ¿no? Pero no pensamos, o a lo mejor como es algo más grande y más costoso, como que uff, este gran cambio lo voy posponiendo, ¿no? Y quizá hubiera sido mejor hacerlo antes, ¿no? Sí, a ver, normalmente los cambios más grandes ofrecen mayor resistencia, sobre todo si tú quieres mantener una mentalidad ágil, quieres validar, porque aparte muchas veces tienes mucha incertidumbre en el medio y dices, guau, es que te imaginas que hagamos algo que después no sea válido, es una hipótesis que no sea válida. Entonces, es un poco ahí donde uno encuentra el punto de equilibrio, ¿no? Justamente, ¿esto se podía haber hecho antes? Claro. O sea, los pains ya los venimos teniendo hace mucho rato, simplemente hubo un momento en el que dijimos, mira, ya no es más sostenible, ¿no? Entonces, aquí un poco la enseñanza que nosotros nos llevamos es que nosotros, como ingenieros de producto, lo que queremos al final, o sea, la programación es nuestra herramienta y todo esto, Ruby on Rails, lo que sea, es una herramienta. Y tú no quieres pelearte con herramientas. Tú lo que quieres es hacer código que sea de producto. Tú quieres plasmar la lógica de negocio en ese producto. Tú quieres que a medida que vas descubriendo cosas nuevas, vas aprendiendo del negocio, quieres ir pudiendo evolucionar ese código a la medida que vas descubriendo las cosas nuevas. Entonces, cuando no te lo permite, cuando el código no te lo permite, es cuando tú te das cuenta de que tienes un problema. ¿Ya? Ahora, lo importante es, bueno, si lo hubiéramos podido hacer antes, sí, es verdad, pero bueno que no lo hayamos hecho 6 meses después, ¿no? Sí. Pero claro, luego también el enfrentarte a cambios muy grandes, ¿no? O a migraciones grandes o muy costosas, ¿no? Pueden hacerse de una manera o de otra, ¿no? Ujú. Puedes coger y decir, paro máquinas 100%, hago esto y luego todo y hago todo el cambio, o puedo tratar de ver si lo puedo hacer de una manera iterativa e incremental, ¿no? Con una mentalidad más agilista, ¿no? ¿Qué opináis al respecto de esto?
Sí, sí, a ver, como dices, se puede hacer. De hecho, lo ideal no es hacer aquí, tener como un equipo que se dedica a la migración, ¿no? Y dentro de, o sea, pongo 6 meses, un año, diga, ya está todo migrado. Mm. Ya tenemos aquí el nuevo backend, el nuevo frontend, a cambiarlo. Eso va a fallar. Mm. O sea, eso va a fallar, pero segurísimo. Es una manera muy antigua de pensar, ¿no? Claro, eso es un Big Bang. Eso va. Muy de project manager, muy de... Claro, entonces ahí tú lo que no puedes parar es, mientras un equipo está migrando, el otro al final tiene que seguir iterando el producto. Entonces nunca van a estar a la par, ¿no? Entonces lo que intentamos es hacerlo, como bien dices, ¿no? Hacer esos baby steps, ¿no? Desarrollo iterativo incremental para no dejar de aportar valor, pero lo que queremos hacer es que lo nuevo que se va haciendo, intentar meterlo en los nuevos desarrollos, ¿no? Dejarlo de hacer en un código de una forma, ¿no? En el repositorio, por así llamarlo, por así decirlo, legacy, y meterlo en un repositorio nuevo, con los nuevos convenios, la nueva forma de trabajar. Entonces, es cuestión de hacerlo poco a poco, ¿no? Intentar con producto decir, oye, ¿y esto qué queremos cambiar? ¿Y si le dedicamos un poquito más de tiempo y ya que estamos, ¿no? Suena un pollaque, ¿no? Pero al final sabemos que al final va a ser beneficioso para todos a largo plazo, ¿no? Claro. ¿Y si lo migramos ya y lo cambiamos? ¿Será más costoso que cambiar lo antiguo? Sí, pero al final va a ser más valioso. Claro, pero es que si no haces eso cuando te metes a pensar en una funcionalidad, es posible que esa mentalidad digas, sí, tenemos todos el consenso de que vamos a migrar todo esto y luego nunca acabe pasando, ¿no? Claro. Que eso también puede pasar, ¿no? Oye, no es que digo paro máquinas y lo hago toda la vez, pero tampoco digo, bueno, lo voy a ir pidiendo poco a poco y eso nunca realmente acaba ocurriendo, ¿no? Ya que puede ser otro error que la gente cometa, ¿no? Yo soy de los que en las reuniones, cuando dicen de cambiar algo, digo, vale, esto lo hacemos, lo hacemos Exacto. en React, lo hacemos con la nueva API y todo, porque al final lo que dices, si no, se va posponiendo y nunca se hace. Exacto. Bueno, y por último, preguntaros, llevamos ya mucho tiempo programando, usando bastante Cursor y herramientas de IA para ayudarnos en toda la gestión del software, ¿no? Y con todos estos aprendizajes de para qué funciona mejor, para qué funciona peor, en qué sirve, en qué no, ¿creéis que se pueden aprovechar estos aprendizajes para esta nueva arquitectura o cosas que estamos planteando? Sí, a ver, nosotros lo que hemos visto es que por lo general la IA con lo que mejor se entiende es con estructura. O sea, tú le das bien determinado cómo están las cosas y ella es capaz de entender bien la intencionalidad que tienes detrás de una petición de un prompt determinado, ¿no? En Cursor esto con los Cursor Rules y demás funciona muy bien. Es un poco el objetivo que tenemos con em, irnos por esta arquitectura Screaming, pero a la vez mantener un poquito de otros conceptos como Clean Architecture y demás que tú le puedas explicar a nivel de infraestructura, a nivel técnico, a la IA de qué va tu proyecto, cómo está organizado tu proyecto y las convenciones que tiene que seguir para que cuando le pidas algo todo lo haga de la misma manera. Porque justo lo que nos ha pasado es que en un proyecto donde cada feature es de una persona distinta, con convenios distintos, que no sigue ninguna regla, lo que pasa es que se lía, te mezcla todo y demás, y entonces lo que sale simplemente no es de calidad, no te es usable, te hace perder más tiempo que lo que te hace ganar. Eh, bueno, lo que aprendemos un poco con LLMs es que en proyectos que empiezan de cero y le dices unas reglas muy determinadas desde el inicio, como el código que tú generas, tanto que te genera la IA, siempre sigue esas reglas, luego es más fácil que como todo tu proyecto sigue unas mismas reglas, el código que te genere las siga utilizando, ¿no? Y se lía menos. Entonces, establecer esas reglas que dice, es muy importante tenerlas en un principio establecidas, ¿no? Y eso ayuda a que la máquina lo entienda mucho mejor. Bueno, tenemos que cortar el vídeo ya porque es la hora de comer y va a empezar a venir la gente y se van a enfadar. Pero bueno, en el siguiente vídeo creo que quizá estará Fran y Peter hablando sobre más en profundidad sobre cómo programamos con IA, buenas prácticas y trucos para que funcione mejor y compartirán pantalla y todo que está súper guay. Así que nada, muchas gracias Pablo y Adri por esto y no os perdáis el siguiente porque va a estar súper guay.